Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es viernes 7 de febrero del 2025 y amanecemos con dos buenas noticias. La primera, sigue subiendo el precio del café y esto beneficiará a más de 500,000 de familias cafeteras en Colombia. Y la segunda, más divertida, más entretenida, Residente le aguará la fiesta de la esperanza al maltratador de mujeres de Holman Morris, quien quiso divertir a los bogotanos con la plata de los mismos colombianos o de los mismos bogotanos. Alicia, ¿qué ha pasado en Colombia los últimos 15 días? Han sido 2 semanas interminables. El domingo 26 de enero, Trump utilizó a Petro para marcar la cancha de las relaciones comerciales del mundo. El lunes 3 de febrero, Vicky Dávila dio su primera entrevista como candidata presidencial y el martes 4 de febrero, Petro deja en evidencia y al aire su incompetencia para gobernar y su dependencia o adicción a Armando Benedetti y a su alumna más aventajada. A ojos del país, Petro terminó siendo un rehén de Armandito Benedetti y de la chica Saravia. ¿Cómo así que Trump utilizó a Petro? Pues el domingo 26 de enero, conociendo la incontinencia de Petro con su cuenta de X, Donald Trump logró dejarle en claro al mundo lo que haría si sus vecinos no controlaban la migración ilegal y la entrada de fentanilo por sus fronteras. Las relaciones comerciales con Colombia no eran el objetivo prioritario del gobierno americano y prueba de ello es que Trump jamás ha hablado por teléfono con Petro y nunca se ha dignado mencionarlo por su nombre. El presidente Trump, en sus múltiples ruedas de prensa, solo ha hablado del gobierno de Colombia y de los colombianos, pero jamás ha mencionado el nombre de Gustavo Petro. Obviamente que al otro día de los trinos irresponsables de Petro y del sometimiento de este a las exigencias del gobierno americano, el presidente Trump habló telefónicamente con la presidenta de México y con el presidente de Canadá, sus vecinos y socios comerciales más relevantes en nuestro continente. El manejo de las deportaciones de nacionales por parte de México y Colombia solo muestra la existencia de una cancillería que conoce de su oficio como es la mexicana y una inexistente cancillería colombiana. La señora Sheinbaum, mediante los canales diplomáticos, llegó a un acuerdo con el señor Trump, mientras que el domingo anterior el establecimiento colombiano en pleno revoloteaba en Washington tratando de evitar una catástrofe económica que se logró suspender mientras el gobierno colombiano cumpla con todas las exigencias de Donald Trump. El domingo 26 de enero pasado quedó claro que en Colombia no hay cancillería, pero todavía queda algo de establecimiento y de responsabilidad de algunos líderes políticos. Y como la pelea arancelaria de Trump es realmente con China, en América Latina lo más importante comercialmente es el Canal de Panamá y por eso Marco Rubio inició su primera gira internacional por el país del Istmo. A Colombia le exigirán que controle el tráfico de todo lo que se cuela por el Darién y le disminuirán las ayudas que venía recibiendo la JEP de USAID y algunas ONGs, de las cuales Francia Márquez también fue beneficiaria. ¿Qué pasó este lunes 3 de febrero? Comenzando el lunes, Vicky Dávila dio su primera entrevista como candidata presidencial y nos recordó todo el trabajo investigativo serio y riguroso que desarrolló desde la dirección de la revista Semana, denunciando toda la corrupción del gobierno Petro, del hijo del presidente, de sus ministros y de sus más allegados colaboradores. Fue una entrevista pausada, serena, dirigida realmente al votante de a pie, donde no cometió ningún error y no hizo ninguna promesa distinta a decir que a ella nadie la iba a corromper porque ha sido una periodista incorruptible.
Amanecerá y veremos qué pasará en Colombia con las otras candidaturas. Por ahora Vicky picó en punta y como se irá por firmas, no tiene que esperar a los resultados de ninguna consulta. Ella ya es candidata a la presidencia de la República de Colombia. Vicky afirmó que cuando Petro se enteró que RCN la entrevistaría este martes en horario AAA, pidió pasar en cadena nacional el más inusitado Consejo de Ministros de que se tenga noción en Colombia. Sin embargo, yo creo que el propósito de ese Consejo de Ministros no era otro que comunicarle a Colombia y dejarle en claro a sus camaradas que Armando Benedetti será quien maneje las relaciones del Ejecutivo con el Congreso de la República, así Armandito no hubiera hablado y esta decisión no se hubiera mencionado. Para eso lo devolvieron de Italia, como lo dijimos en podcast pasados. ¿Cómo fue ese Consejo de Ministros? Durante cerca de 6 horas, Petro habló de lo humano y lo divino, creyendo que porque García Márquez y él eran caribes y habían estudiado en el mismo colegio de Zipaquirá, así hubiera sido en épocas muy distintas, los dos eran literatos y él era historiador y filósofo. Mencionó a Bolívar, a los campesinos, a García Márquez, a los afrocolombianos, a Hegel, a Benedetti y lo comparó con Jaime Bateman para concluir diciendo que el único revolucionario del gobierno del cambio era él y que en esa mesa nadie después de 2 años y medio había cumplido con los compromisos de su gobierno. Lo único que logró fue que algunos de sus más cercanos colaboradores protestaran por la llegada de Benedetti a ese grupo y que Jorge Rojas y el ministro de Cultura renunciaran irrevocablemente al gabinete al otro día del espectáculo. Llamó sectarios a sus antiguos camaradas del M-19 y les dejó en claro que se quedaría defendiendo a Armandito Benedetti. Así, ridículamente, Gustavo Bolívar le hubiera jurado amor eterno y Augusto Rodríguez hubiera dado pie para que Pablo Bustos le entablara al otro día una nueva demanda a quien permaneció mudo durante toda la sesión, o sea, a Benedetti. ¿Por qué pasó lo que pasó en ese rocambolesco Consejo de Ministros? Yo diría que la razón fundamental para defender a toda costa a Benedetti y a Laura Sarabia no es simplemente por los secretos que uno y otro le guardan al presidente, sino por la necesidad de conseguir apoyos para el gobierno en el Congreso de la República. Benedetti no solo puede guardar secretos y complicidades non santas de financiación de la campaña de Petro, sino que además puede guardar secretos de financiación de muchos congresistas de la República de Colombia. Por eso lo devolvieron de Italia y por eso Armando Benedetti se vuelve indispensable para frenar los juicios políticos y o penales que Petro anda llamando golpe parlamentario. Ellos, Petro, Benedetti y Sarabia, son conscientes de la violación de los topes electorales y de las consecuencias que dicha violación puede tener en el Congreso de la República. Y como la chica Sarabia no tiene la experiencia de su profesor Benedetti para manejar el Congreso, simplemente la mandaron a manejar el ministerio que entrega puestos diplomáticos, confiando en el establecimiento colombiano para que solucione los enredos económicos y comerciales que siga armando Petro con sus trinos delirantes e irresponsables. Que la luz nos acompañe.